Bueno, estamos de vuelta y vamos a dedicar esta segunda parte del programa a que el doctor Danekilde nos aclare algunas dudas que tenemos sobre dos temas que son muy importantes. Una son las diverticulitis y otra es el cáncer de colon. Las diverticulitis, crean o no, son muy frecuentes. La gente que consulta, tanto en la guardia como en los consultorios, lo hace muy frecuentemente, con muchos dolores, con cuadros que realmente molestan muchísimo y que, bueno, hay soluciones, hay tratamientos. Entonces la idea, Mauro, es tener un poco el concepto de qué es la diverticulitis, así como nos explicaba vos tan gráficamente, en qué consiste, cuáles son los síntomas y por qué tenemos que hacer esa dieta tan estricta que a veces nos mandan, ¿no? Bueno, sí. Como tenemos acá en la placa, la diverticulitis o la diverticulosis, ¿sí? Que es la enfermedad propiamente dicha, son estas dilataciones que presentan el intestino grueso, que son ni más ni menos que una alteración en la zona donde entra el vasito a irrigar el colon, ¿sí? Esa zona se debilita, y con el aumento de las presiones, sobre todo en pacientes constipados o con sequedad de vientre, como se dice también, ¿sí? Estos empiezan a aumentar la presión y a formar estos globitos, como las mangueras cuando se rompen las tiritas de hilo y hacen los globitos. Bueno, es lo mismo que sucede en el colon. Sí. ¿Sí? Esto que trae, o cuál es el problema, es que tienen una pared mucho más fina, ¿sí? Que la pared propia del intestino grueso, y que tienden a complicarse. ¿Dónde arrancan las complicaciones o cómo se llama la complicación de los divertículos? La diverticulitis, ¿sí? ¿Qué hacen estas paredes o estos globitos? Se inflaman, ¿sí? Y tienen la capacidad de perforarse o de generar inflamaciones crónicas o de sangrar incluso muchas veces. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un paciente que tiene una diverticulitis? El dolor, ¿sí? En la región inferior del abdomen, en la fosa ilíaca izquierda, como se dice, que es del costado del ombligo hacia el lado izquierdo, casi cerca acá del bajo vientre, como se dice también. ¿Sí? Sí. Hay un dolor con una distensión abdominal, un dolor, doctor, no puedo eliminar los gases, me cuesta, me duele, levanto la pierna, me duele, ¿sí? Esos son signos y síntomas de una diverticulitis. Las diverticulitis obviamente tienen su complejidad. Está la diverticulitis leve, o serían las diverticulitis no complicadas y las diverticulitis complicadas. ¿Cuáles son las diverticulitis complicadas? Cuando esta inflamación se va haciendo crónica, el paciente toma un calmante, toma un Sertal, toma un analgésico, pasa el dolor, pasa el tiempo, vuelve lo mismo, van en repeticiones y esto va a hacer que en algún momento empiece a generar más inflamación y perforación de estos divertículos. Esa perforación diverticular, el dolor es mucho más grave, empieza la fiebre, se pueden armar colecciones alrededor de todo lo que es la zona del colon, ¿sí? Sí. Como abscesos o como bolitas de pus, ¿sí? E incluso en casos más graves la perforación con salida de contenido purulento al abdomen o contenido intestinal. Que son las materia fecal, digamos. Exacto. La peritonitis fecal, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento que tiene la diverticulosis? ¿Sí? Normalmente, y lo que decimos siempre en los consultorios, todos tenemos divertículos, ¿sí? Generalmente está un poquito más ligado al sexo femenino por una cuestión de que las mujeres son un poco más constipadas que los hombres, entonces está ligado un poquito más en esta relación a las mujeres. ¿Cuáles son los métodos que nosotros tenemos como para diagnosticar si uno tiene diverticulitis o no? Hay varios, ¿sí? Los más utilizados en el día de la fecha son las colonoscopías, ¿sí? Sí. En mucho tiempo también se usó el colon por enema, el famoso estudio donde a través de la cola se inserta un material, ¿sí? De contraste, que a través de varias placas uno va viendo cómo se dibujan estas pelotitas que serían los divertículos, ¿sí? Bien. Obviamente, dependiendo de la complejidad del cuadro, es el tratamiento que hay que realizar, ¿sí? Normalmente, al ser una diverticulitis leve, el paciente o se trata de forma ambulatoria
o permanece internado 24, 48 horas hasta ceder el dolor, ¿sí? Y después tendrá su consulta con el gastroenterólogo para hacer una colonoscopía para diagnosticar la enfermedad. En el caso contrario de las diverticulitis complejas, sí requieren ya de otros tipos de tratamientos. Muchas veces son drenajes percutáneos, otras veces son laparoscopía, así como en el caso que estuvimos hablando recién de la vesícula. Nosotros también lo que hacemos es a través del ombligo poner una camarita, entrar y diagnosticar la inflamación, lavarla a la inflamación, y con eso ya sirve de gran ayuda como para evitar la cirugía agresiva que se hacía antes en su momento, que era la resección. Normalmente antes en las cirugías abiertas lo que se hacía era resecar esta porción intestinal. O sea, se sacaba todo. Se sacaba eso y se dejaba el famoso ano contra natura. Con la bolsita ahí. Con la bolsita. Temporalmente por 4 o 6 meses, y después se volvía a la conexión de ese intestino, ¿sí? Sí. Hoy, gracias a la laparoscopía, nosotros estamos cada vez evitando más esta cirugía agresiva, la cual en muchos casos también no funciona y ayuda a la resolución de este cuadro. Bien. El otro caso es cuando el paciente tiene reiteradas diverticulitis leves, ¿sí? Esta reiterada diverticulitis leve lo que hace es llevar al intestino a que deje de tener su capacidad de distensión que tiene y formarla o dejarlo como un caño de plomo, se le dice. Donde el intestino en esa zona pierde la capacidad de distensión y genera estenosis diverticular, se llama, que es cuando el intestino se cierra por completo porque ya no tiene la capacidad de distenderse y genera cuadros de oclusión intestinal, ¿sí? Y como para ir mechando un poquito más, estas inflamaciones crónicas, si uno no las trata o no las medica o recibe el tratamiento adecuado, también pueden traer aparejado la aparición del cáncer de colon. El cáncer de colon. Sí, que es otro tema más que justo estábamos por hablar, que es, bueno, ya esto es una enfermedad maligna, ¿sí? Que bueno, tiene su incidencia, que cada vez con el avenimiento de los diagnósticos de estos métodos de diagnóstico por imagen se va haciendo un poquito más frecuente. Se dice que más o menos entre 3 y 14.000 casos por año, ¿sí? Ocurren acá en la Argentina. Es una enfermedad maligna, es una enfermedad maligna del intestino propiamente dicho. En el intestino nosotros, como se ve en ese dibujo, tenemos el intestino derecho, que es el que empieza a la izquierda, el intestino transverso, que es el que pasa de lado a lado, y el intestino descendente y el recto a lo último, ¿sí? Normalmente existe el cáncer de colon, es generalizado, pero está el cáncer de colon derecho, el cáncer de colon izquierdo y el cáncer de recto, que es una patología un poquito aparte del cáncer de colon, sí tiene otro tratamiento. Obviamente, ¿cuáles son los factores de riesgo para poder tener una enfermedad de cáncer de colon? La edad avanzada, ¿sí? Las alteraciones digestivas, ¿sí? El consumo masivo de carne, ¿sí? Comer mucha carne. Comer mucha carne, el consumo también de muchos hidratos de carbono y muchas grasas, ¿sí? La poca actividad física. Existe el cáncer de colon hereditario, es aquel que nosotros vamos delegando en generación en generación. Familias de... Exacto, que son la poliposis adenomatosa familiar, el síndrome de Lynch, sí, que son otros, gracias a Dios, en porcentaje menor, pero el propiamente dicho, el cáncer de colon más común es el cáncer de colon no hereditario, el que se adquiere con estos factores de riesgo que estamos nombrando, ¿sí? La poca actividad física, sí, el tabaco, el alcohol, el poco consumo de frutas y verduras, ¿sí? Esos son factores de riesgo para que aparezca esta enfermedad. ¿Cómo aparece la enfermedad del cáncer de colon? Todo deriva en los famosos pólipos, ¿sí? Que son lo contrario a los divertículos. El divertículo hacia afuera del colon, el pólipo es una pelotita que crece hacia adentro del intestino. Esa pelotita puede ser por una carga genética que tengamos o puede ser por distintas patologías como ser las heridas o la propia degeneración de su pólipo. Esto va llevando a una degeneración que se llama pólipo carcinoma, ¿sí?
Se dice que más o menos la aparición de un pólipo que no se trata, si se deja su libre evolución, más o menos en 10 años uno puede terminar teniendo un cáncer de colon en ese pólipo. ¿Sí? Ese pólipo se puede malignizar. Malignizar en el transcurso de una longitud de 10 años. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de colon? Eso. Los síntomas. El sangrado intestinal. Normalmente el sangrado intestinal entre el 80 y el 90% se debe a los hemorroides, pero hay otros tipos de sangrados intestinales como que pasan desapercibidos, sí. ¿sí? En la materia fecal, que son sangrados microscópicos y que llevan a una anemia. Entonces, el sangrado, el cansancio producto de la anemia, el agotamiento físico, la pérdida de peso, el dolor abdominal difuso, ese dolor que como, me duele, me siento mal, alteraciones en el ritmo evacuatorio. Muchas veces, doctor, yo vengo a la consulta, yo soy una persona que fui seca de vientre toda mi vida, pero hace un mes que tengo episodios de diarrea. Ajá. Y tengo diarrea y por momentos no voy de cuerpo. Esos son signos que uno tiene que ir pensando. Estar alertas. Exacto. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de colon? El mejor método hasta el día de la fecha es la colonoscopía. Se puede utilizar, hay otros métodos, ¿sí?, de screening que se dicen, que son métodos más baratos y menos agresivos, que son la detección de la sangre oculta en materia fecal. ¿Sí? Bien. No es muy específica, pero se utiliza. Lo que tiene esto es que alguien que tenga sangre oculta en materia fecal positiva termina en una colonoscopía, porque hay que ver de dónde viene ese sangrado. ¿Sí? Sí. Otros métodos son la colonoscopía virtual, ¿sí?, que esto se realiza a través de las tomografías. Son tomografías con un poco de contraste en el intestino. Lleva su tiempo, requiere de un buen técnico para que la realice, ¿sí? Otros métodos también son la detección de ADN de estos tumores dentro de la materia fecal, que son un poquito más, requieren un poquito más de técnica y de un poco más de laboratorio. Pero para ser concisos y que quede en la memoria de todos los televidentes, lo mejor para la detección ante estos síntomas que estuvimos hablando es consultar para hacerse una colonoscopía. Ahora, si soy una persona sana, teóricamente, normal, digamos, tomo un poco de alcohol, hago algo de deporte, no como demasiado mal, sí. ¿Cuándo debería hacerme una colonoscopía para sacarme las dudas de si puedo tener la posibilidad de un cáncer de colon algún día? Todos los pacientes que no tengan antecedentes familiares, sí, y que tengan una vida más o menos normal como la que dijiste vos, sí, tienen que realizarse a partir de los 50 años una endoscopía. Perfecto. Si esa endoscopía es normal, cada 10 años se la puede ir repitiendo. Bien. El paciente que tenga antecedentes familiares de primero o segundo grado en la escala familiar, ¿sí?, debería realizar una consulta con el gastroenterólogo o con el cirujano para una endoscopía 10 años antes de la edad en la cual se diagnosticó al familiar de primero o segundo grado que tuvo la enfermedad. Perfecto. Y obviamente, ni que hablar si presenta estos síntomas de sangrados, cambios en el ámbito evacuatorio, anemias en estudios de rutina. ¿Sí? La anemia tiene que ver mucho con el cáncer de colon derecho, sobre todo porque no trae problemas intestinales de oclusión, sino lo único que genera es una anemia. Sí. El paciente está cansado y empieza a estudiarse con la anemia y transfusiones, y muchas veces una endoscopía nos aclara mucho el panorama. Y como siempre decimos los cirujanos, todo cáncer de colon diagnosticado tempranamente tiene muchas probabilidades de ser curable. Bien. Con la cirugía, obviamente. Sí, sí, sí. Lo mismo la cirugía, dependiendo de la ubicación del tumor, ¿sí? Nosotros muchas veces, si no son urgencias y son cirugías electivas, se pueden realizar de forma laparoscópica. Son cirugías que son muy bien toleradas, como habíamos dicho, la capacidad de la cirugía laparoscópica del menos dolor, menos agresión física, mayor capacidad de vuelta laboral, ¿sí? Y bueno, hay que estar muy atento a estos casos. Perfecto.
Factores de riesgo, sí, o sea, cambiar un poco la alimentación, comer un poco menos de carnes rojas, muchas más frutas y verduras, actividad física, la buena hidratación, los controles, es fundamental el control. Si tenemos 50 años, es fundamental, sin ningún antecedente de nada y sin ninguna de estos síntomas, es el control con el gastroenterólogo. Perfecto. Bien. Bueno, creo que bastante claro todo. Sobre todo me interesaba mucho lo del cáncer de colon porque lamentablemente en estos 2 años, casi año y pico que llevamos, por ahí estos controles no se han podido realizar, ¿no es cierto? Así que, ¿qué me voy a ir a hacer una colonoscopía? Si estamos con todo este problema, voy a ir al sanatorio o al hospital y voy a salir con otra enfermedad. Bueno, pero ese año que se perdió es un año que pudo haber avanzado el cáncer, ¿no es cierto? Es un año que pudo haber avanzado el cáncer, es un año que por ahí cualquiera puede haber tenido un episodio de proctorragia o de sangrado intestinal y dice, bueno, no voy a consultar por este motivo. Y los sangrados, cuando ya algo está sangrando en el intestino, eso no está bien. Puede ser un tumor avanzado, entonces no hay que dejarse estar, los controles es fundamental, consultar con el cirujano, consultar con un gastroenterólogo, con el clínico de cabecera propiamente dicho. Perfecto. ¿Sí? Tengo 50 años, no tengo ningún antecedente, me he ganado la posibilidad de hacerme una endoscopía. Bien. Es un estudio que no hay que tenerle miedo, no, para nada. Es un estudio que se realiza de forma ambulatoria. Elegís el día que te querés hacer, te haces el estudio, volvés a tu casa, a la semana tenés los resultados y podés prevenir una enfermedad que es altamente curable en momentos iniciales. Es más, si uno se hace una colonoscopía y le encuentran un pólipo, se lo pueden sacar, o sea que termina siendo diagnóstico. La gran mayoría de los gastroenterólogos, ante cualquier pólipo que sea obviamente resecable, se resecan y se envían a analizar. Lo mismo así, si no son resecables, sí, toman una biopsia y ya se comunican con los cirujanos, con nosotros, y nos avisan a este paciente, le tomamos una biopsia, hay que estar atento y obviamente al paciente también se le avisa. Bueno, perfecto. Así que son patologías que, bueno, sí, como decís vos, en estos momentos de pandemia por ahí nos ganaron un año y medio. Sí, sí, y es mucho. Sí, es mucho. Es mucho porque son cosas prevenibles, curables y que se pueden llegar totalmente a tiempo. Exactamente. Bueno, no sé si nos quedó alguna imagen, nos estamos a ver si hay algunas. Porque si no, vamos a ir a las preguntas, porque tenemos unas cuantas, Mauro. Ese es el típico, así es como ingresa el paciente con la diverticulitis a la guardia. Agarrándose la panza, le bajo bien. Exactamente. Muchas veces uno confunde también la diverticulitis con los cólicos renales. Ajá. ¿Sí? Son muy el cólico parecidos. renal es un dolor también que está en esa zona, Sí. sobre todo del lado izquierdo. Pero la diverticulitis genera distensión abdominal, genera alteraciones para ir de cuerpo, entonces hay que consultar. Estos son lo que estábamos hablando de las distintas complicaciones que tiene la diverticulitis. ¿Sí? Sí. Se denominan una clasificación de Hinchey. Ajá. Bien. Ahí está, reducir Eso el es lo que consumo. estuvimos hablando más o menos reducidamente, limitar el alcohol, controlar el peso, dejar de fumar, la buena alimentación, el deporte. Bien. ¿Y esto qué es? Eso es una imagen a propósito para que vean lo que es una endoscopía, ¿sí? Sí. Del lado derecho de la pantalla tenemos el intestino normal, esto es un colon visto desde la cola hacia arriba. Sí. Esto es un colon normal y de este lado así se ven los tumores de colon, ¿sí? Ya esto es un tumor avanzado. Esto es avanzado. Esto es avanzado, ya tiene una úlcera, como le dicen los gastroenterólogos, dentro de la misma tumoración. Y bueno, esto tiene sus síntomas, el sangrado, problemas digestivos. Eso es la resección de los pólipos. Muchas veces son los pólipos con una simple intervención en la endoscopía, se reseca el pólipo. Sí. Y se terminó la patología. Perfecto. Y así evoluciona el cáncer. Está bien. Empieza en un pólipo y va adquiriendo la capacidad de ir infiltrando en la pared del intestino y cuando nos demos cuenta... Cuando llegamos allá estamos mal. Ya estamos en mal. estadio avanzado. Perfecto. Ni hablamos de la capacidad que tiene esta enfermedad cuando está avanzada de dar metástasis en el hígado,
A veces uno se da cuenta o lo descubre por las secuelas o las metástasis, ¿no? Exactamente. Bueno, completísimo, Mauro. Bueno, tenemos algunas inquietudes, como siempre, de nuestros amigos que nos siguen siempre, nuestros televidentes. Y bueno, vas a tratar, porque yo, que soy pediatra. Bueno, doctores, tenía mucha acidez. Me operaron hace un año de la vesícula, pero continúo con acidez. Estoy tomando omeprazol y lo tengo que tomar prácticamente todos los días, o si no, no puedo digerir la comida. Los saludo, muy bueno el programa y los estoy mirando desde Santa Inés. Bueno, algo está fallando ahí. Algo está fallando. Muchas veces, como le he dicho, la sintomatología de las piedras en las vesículas es esta alteración. Cuando uno come, se distiende y genera dolor, pero también puede traer alteraciones como ser el tránsito lento o la acidez por el reflujo, ¿sí? Muchas veces uno soluciona el problema de la vesícula, pero esto también está apareado cuando uno tiene consigo también una gastritis, ¿sí? Que eso no solamente resecando la vesícula y sacando la piedra que tiene en la vesícula es la solución. Muchas veces hay que consultar con el gastroenterólogo para hacerse una endoscopía, porque por ahí podás estar teniendo una gastritis con un Helicobacter pylori, que es una bacteria que genera la gastritis, sí, y que es la que no está siendo tratada en este momento, y por eso no mejorás de tu gastritis. Perfecto. Así que una consulta con un gastroenterólogo no estaría mal. No estaría para nada mal. Bien, buenas noches, doctor. Quiero preguntarle qué significa que la vesícula esté doblada. La vesícula tiene también se dice vesícula acodada, un gorro, ¿sí? Está. Es cuando la vesícula es demasiado larga, sí, ¿sí? Y tiene, como el fondo vesicular tiende a caer. Entonces esa vesícula, cuando está acodada, tiene menos capacidad de poder contraerse y eliminar toda la cantidad de bilis, y por eso es una de las alteraciones anatómicas que por ahí más trae apareada la capacidad de formar piedras en la vesícula. Bien. Si te han dicho que tenés vesícula acodada, es cuando más controles te tenés que hacer, por lo menos una vez al año, con ecografías para ver si esa vesícula no va a empezar a formar piedras. Perfecto. Bien. Buenas noches, doctor. Muy lindo el programa, como siempre. Le consulto al doctor Mauro. Tengo un fuerte dolor debajo de las costillas, del lado derecho. Comienza y se dirige hacia el estómago, y luego también se suele ir hacia el otro lado. Es insoportable. Sensación de náuseas, de vómitos, no calma ni con buscapina. Soy de Oberá, soy Silvina. Bien, Silvina. Eso puede ser tranquilamente un problema de una piedra en la vesícula, ¿sí? Son síntomas como referís vos, dolor acá, en la zona derecha, debajo de la costilla. Si está sobre todo muy relacionada con la ingesta de alimentos colecistectoquinéticos se llaman, ¿sí? Que son alimentos como la milanesa, el guiso de arroz, el asado. Y son, ¿sí?, tan ricos, ¿no? Y son tan ricos. Si en esos momentos o en esas comidas tenés el dolor acompañado de náuseas, ¿sí?, y ya no mejoran con el Sertal, es momento que por ahí consultes con un especialista en ecografía o con un cirujano para que te realice una ecografía y puedan diagnosticarte o no si se trata de la vesícula. Muchas veces tampoco tiene que ver con la vesícula, por ahí hay alguna otra patología que te esté causando estos dolores, que bueno, por ahora lo ideal sería que consultes con un cirujano. Bien, lo importante es consultar. Exacto. Buenas noches, doctor. Quería consultarlo. Luego de una operación de la vesícula, ¿se puede hacer una vida normal o se debe llevar una dieta especial? Luego de la operación de la vesícula, nosotros normalmente tenemos un periodo, ¿sí?, que dura más o menos entre 30 y 45 días, que es donde el hígado va a empezar o todo el sistema biliar va a empezar a interpretar que no tenés más la vesícula o ese reservorio de bilis. Entonces empieza a dilatar los conductos y a aumentar un poco más la producción de bilis. Eso tiene un tiempo y por eso es fundamental que todo paciente que se opera se debe ir con una dieta a su casa, ¿sí? Una dieta que no tiene que ser en bajas calorías,
que tiene que tener muchas frutas, muchas verduras para acompañar este periodo donde el hígado tiene que aumentar el tamaño de sus conductos e incluso la producción de bilis para compensar ese reservorio que tenía antes con la vesícula. En algunos pacientes dura una semana, en otros llegan a durar hasta 2 o 3 meses, ¿sí? Sí. Entonces, no todos los pacientes son iguales, pero sí es fundamental que tengas una dieta. Después vas a ir dándote cuenta de que al mes, mes y medio de la cirugía vas a volver a hacer tu vida normal y a comer la comida que quieras. Perfectamente bien. Bien. Buenas noches, doctor. Una pregunta para el doctor Danequilde. Si tengo quistes en el hígado, ¿pueden llegar a ser operables? Bueno, los quistes siempre va a depender de qué tipo de quistes. Si hablamos de los quistes simples, que son los globitos redonditos que en un control con ecografía te los diagnostican, esos quistes tienen indicación de cirugía única y pura y exclusivamente cuando tienen un tamaño mayor a 15 centímetros o están alojados, sobre todo en la zona del lóbulo izquierdo del hígado, que pueden traer como complicación la capacidad de ocupar espacio dentro del abdomen y limitar a la capacidad de distensión gástrica. Sí. ¿Sí? Entonces, esos tipos de quistes tienen un tratamiento. Normalmente el tratamiento es un drenaje de los quistes, ¿sí? En principio, si no, después tienen una cirugía también, pero a los que hay que tenerles un poquito más de seguimiento son estos quistes que tienen entre 10 y 15 centímetros de diámetro y te traen alguna sintomatología. Los quistes que te diagnostican, quiste simple, hablando simplemente de los quistes simples, que te diagnostican por ecografía, simplemente hay que controlarlos y nada más. Bien. Perfecto. Bueno, acá te mandan saludos. La señora Lucía Chemes, que la ha atendido, te manda saludos al doctor Mauro, excelente profesional de parte de toda la familia Chemes. Bueno, muy agradecido. Muchas gracias. Esta no es un tema pero bueno, sos cirujano. Acá hay un señor que es Oscar Gómez, tiene 64 años, y me dicen, sé que no forma parte del programa, pero estoy muy asustado. Me tengo que hacer una cirugía de próstata. ¿Obligadamente debe ser a cielo abierto? Qué tema. Qué tema, ¿no? Bueno, no sé cuál será la patología que tengas en la próstata. Si es una hiperplasia benigna, si es un cáncer de próstata, no sé cuál será la patología, pero dependiendo mucho del tamaño y la ubicación, hay muchos urólogos que le hacen de forma laparoscópica, otros por ahí utilizan el robot y hay otros que la prefieren hacer a cielo abierto, dada por ahí siempre cada cirujano tiene su experiencia y su forma de resolver las cosas. Sí. Entonces, si tu urólogo te dijo que es una cirugía abierta, es porque debe estar con mucha experiencia para resolverte de esa forma. Es una cirugía, siendo de laparoscópica o siendo de forma abierta, es una cirugía que es en un lugar muy, muy especial, un lugar muy chiquito, finito, que bueno, requiere de mucha habilidad. Si tu urólogo está entrenado de forma abierta, y a mí que me lo haga de forma abierta si es el urólogo que yo confío. Totalmente. Perfecto. Bueno, una pregunta dice para el doctor Mauro, quiero saber, a mi hijo le sacaron un pólipo este año, él tiene apenas 8 años. Bien. Primero, quiere saber si es común en niños y si podría volver ese pólipo. Bien, cuando son pacientes pediátricos uno tiene que tener mucho en cuenta el antecedente familiar, ¿sí? Si existe antecedente familiar en tu familia de haber tenido cáncer de colon. Obviamente, si es un solo pólipo, porque estamos hablando por ahí de la poliposis adenomatosa familiar, que es una enfermedad que afecta al colon, pero que es con muchos pólipos, por eso es su nombre, polipomatosis. Tiene muchos pólipos, y en el caso de tu hijo, si habrá sido un solo pólipo y ese pólipo es benigno, tiene que obviamente seguir controlándose con su gastroenterólogo y su pediatra, para ver si no hay probabilidades de que vuelva a aparecer en el mismo lugar donde se resecó o en otra zona, y eso hay que estar atento porque
Si son benignos, se controlan. Si empiezan a tener alguna displasia, que es cuando ya esas células del pólipo empiezan a cambiar, uno tiene que estar a la alerta de que no requiere alguna cirugía. Perfecto. Siguen llegando. Acá nos preguntan, por favor, ¿qué días, si nos podés contar qué días estás en el hospital y qué días en el Sanatorio Boratti? En el Hospital Madariaga hacemos consultorio los martes de 8 a 10 de la mañana. En el Sanatorio Boratti estoy los lunes de 16 a 20 horas, los jueves de 15 a 16 y los viernes de 9 a 11 de la mañana. Perfecto. Segundo piso por Mitre. Te vamos a encontrar seguramente. Ahí hay un policía que nos toma la temperatura y después pasamos. Con todos los protocolos. Bien. Bendiciones, doctores. Muy lindo el programa de hoy, muy interesante. Antonio de A32. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Danequilde, mi papá falleció de cáncer de colon a los 57 años. Yo tengo 33 años. Me recomendaron hacerme un estudio a los 35 años. ¿Es lo correcto? Sí, es lo correcto. Pero si ya estás dispuesta y ya estás interesada en el tema, yo te diría que cuanto más rápido te lo hagas, no es una urgencia, pero cuanto más rápido te lo hagas, más tranquila vas a estar. Porque existe un tiempo, pero ese tiempo en la medicina no es matemática y ese tiempo puede ser que ya estés teniendo alguna enfermedad o no estés teniendo nada, pero si ya estás intrigada en el tema, yo te aconsejaría que consultes con un gastroenterólogo y te hagas la endoscopía. Bien. Reporte el antecedente familiar, así que bueno, te recomendaría que te lo hagas. Bueno, y acá nos fuimos un poquito más abajo. Quería consultarle, hace 9 meses que tuve a mi bebé por cesárea y hace 3 meses tengo algo que pareciera ser hemorroides. ¿Es tratable? Sí, las hemorroides son tratables y son muy comunes en este tema del embarazo, ¿sí? Sí. Esa presión que genera el útero, ¿sí? Muchas veces a ese nivel de la zona anal, genera que todas las embarazadas estén con hemorroides. Las hemorroides hay que controlarlas, hay que ver qué tipo de hemorroides tenés, si son hemorroides internas o son hemorroides externas, si son sintomáticas, o sea, si presentan sangrados, si te generan dolor, si te generan prurito, que es la picazón a nivel de la zona anal. Deberías consultar con un cirujano para que realicemos la exploración de la zona y veamos si tiene indicación o no de cirugía. Bien, perfecto. Doctor, le quiero consultar. Mi marido se operó de la vesícula hace 2 años y cambió totalmente. Ahora va de cuerpo 3 o 4 veces por día. ¿Es normal eso? Sí, eso puede ser normal en este periodo de tiempo que llevamos. Puede ser normal porque, como expliqué hace un ratito, el hígado aumenta la producción de bilis y también la cantidad de bilis que llega al intestino estimula el intestino, ¿sí? Pero bueno, muchas veces uno tiene que tener el ojo de desconfianza y decir si no está frente a alguna otra patología que no tenga que ver con la vesícula en este momento, sino con algo intestinal. Entonces, yo te aconsejaría que consultes para que investiguemos un poquito más, una buena anamnesis para ver si no está habiendo algún otro problema digestivo y que por ahí ya no esté tan relacionado con el postoperatorio de una vesícula. Así que cuando quieras acercarte y consultar, estamos para ayudarte. Bien. Buenas noches, doctor. Cada vez que voy de cuerpo me sale el intestino hacia afuera. Muy claro, muy gráfico, ¿no? Una hermosa enfermedad que se llama prolapso intestinal. Ajá. El prolapso, o sea, no es hemorroides. No es hemorroides. Si notás que el intestino sale hacia afuera, eso se llama prolapso hemorroidal. Eso es una patología, ¿sí?, que tiene que ver con que seguro debe ser muy constipado y que la zona de la región del periné, la zona perianal, ya debe estar debilitada y no solamente ya tenés hemorroides, sino que te está prolapsando o está saliendo hacia afuera el intestino. Eso hay que investigar, tenés que venir a la consulta para que veamos a ver si no estás teniendo algún problema de anatomía de la región perineal o es pura y exclusivamente una debilidad de la región anal que está haciendo que
muchos casos de mucha hemorroide puede generar el prolapso. Exacto. Esta es del libro, Mauro, ¿eh? Al doctor Danequil le consulto, sé que tengo problemas de hígado. Ahora me empezaron a aparecer manchas negras en las piernas y en los brazos, como que me estoy quedando más morocho. Y se va acentuando el dolor del lado derecho debajo de mis costillas, acompañado de mucha acidez. Está clarito, ¿no? Más clarito. Sí, esto, bueno, habría que hacer una consulta con un hepatólogo para que arranquemos en primera instancia con un análisis de sangre y chequeemos cómo está funcionando tu hígado, acompañado de una ecografía para ver que no tengas ninguna de estas otras patologías que estuvimos hablando, pero lo ideal sería que consultes con un hepatólogo para que tome cartas en el asunto, te solicite análisis para ver la función hepática. Muchas veces cuando el hígado está sobresaturado de hierro, ¿sí?, o está funcionando mal, pueden empezar a aparecer hematomas en la piel o depósitos de hierro, ¿sí?, que hacen que sean signos indirectos de que el hígado no está funcionando bien. Así que, como consejo, te podemos decir que acerques con un hepatólogo o con tu clínico de cabecera. Sí. Mucha gente del interior, mucha gente. Acá me preguntan de Oberá si podés repetirnos los días que estás en el sanatorio, tus días de atención. Los días de atención son los lunes de 16 a 20 horas, los jueves de 15 a 16 horas y los viernes de 9 a 11 horas. En el segundo piso, la entrada por Mitre, el consultorio 204. Perfecto. Pueden llamar al 4440-140, interno 298. Bien, perfecto. Buenas noches, doctor Mauro. Soy Cecilia de Oberá. Tengo una consulta para usted. Tengo vómitos y dolores en la boca del estómago. Cada vez que me levanto, siento sensación de estómago hinchado. Yo ya fui operada de la vesícula, pero frecuentemente, cada tanto, tengo náuseas y vómitos al punto de llegar a deshidratarme. Bueno, hay que ver dos cosas acá también. Muchas veces la cirugía de vesícula, por ahí nos enfocamos mucho a operar la vesícula y por ahí no a estudiar a ver si este fenómeno que habíamos hablado de las piedritas que aparecen y son chiquititas y migran a través de los conductos y quedan depositados dentro de los conductos del hígado y no te dan esta sintomatología de la hepatitis, o sea, la ictericia, ponerte amarillo, orinar oscuro o ir de cuerpo muy clarito, ¿sí? Sino que pueden estar apareciendo síntomas como la distensión gástrica, la alteración frente a algunas comidas y eso se denominan cálculos residuales dentro de los conductos del hígado. O, como habíamos hablado del paciente anterior, algún problema netamente gástrico que haga que sea necesario hacerte una endoscopía. Bien, perfecto. ¿Sí? Bueno, Mauro, hay infinidad de preguntas, muchas no te las hice porque bueno, ya fueron contestadas, muchas, evidentemente es un problema frecuente, ¿no? Sí, y que mucha gente la padece y que, bueno, en algunos ya se ha solucionado, algunos todavía les va a llevar un tiempo. Así que, bueno, lo importante de esta charla es lo siguiente, que ustedes rescaten las cosas que dijo el doctor, sobre todo en cuanto a la prevención, a los momentos, ¿no es cierto? No es necesario ir 7, 8 veces a la guardia con un cólico hepático o con un cólico biliar para saber que uno tiene piedras en la vesícula. No es necesario ir 8 veces a la guardia agarrándose la panza como esa pobre señora y sabiendo que tiene una diverticulosis y que después va a terminar en una diverticulitis, a lo mejor operada de urgencia. Y ni hablar del último tema que me pareció más que importante, ¿no es cierto?, del cáncer de colon, que es cada vez más frecuente, que es de muy fácil diagnóstico, de muy fácil tratamiento, o por lo menos un tratamiento que está al alcance, y con un buen pronóstico si uno lo toma a tiempo, ¿no es cierto? Distinto es si hacemos ya con esa imagen que nos mostraba el doctor, de un cáncer totalmente, prácticamente cerrando el intestino y encima con úlceras, un estadio prácticamente terminal.
Bueno, agradecidos, Mauro, por tu presencia, por la claridad de los conceptos, por lo práctico. Este programa se hace así, ¿no es cierto? Hablando cosas sencillas, prácticas, para que la gente entienda. Vos ves que nos ven de toda la provincia, desde la 3.2 hasta el centro, hasta Oberá, Iguazú, donde sea, pero ellos necesitan, ¿por qué? Porque también sabemos que en muchos hogares se hace también a veces difícil el acceso a la salud. Entonces, dar estas recomendaciones, estas sugerencias, de no perder tiempo, de que no nos gane, aparte de la pandemia, el temor a ir a la consulta, yo creo que podemos darnos por satisfechos. Así que sí, agradecidos por tu presencia, seguramente te vamos a volver a convocar para charlar de otros temas de cirugía, que hay muchísimos. Cuando quieran. Bien, y bueno, y ustedes como siempre recuerden que el programa lo pueden volver a ver el sábado próximo en diferido a las 13 horas y el martes que viene nos vamos a ver con un tema de interés por la salud, por el bienestar de nuestros niños, de nuestros adultos, adolescentes, adultos mayores, como siempre les digo, todo en función de llegar, en tratar de hablar más de prevención y de salud que de enfermedad. Así que nuevamente gracias, doctor. No, gracias a vos. Y a ustedes que tengan una muy buena semana y muchas gracias como siempre. Chao.